Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean respaldadas, bendecidas, edificadas, consoladas por la hermosa presencia de nuestro Padre en vuestras vidas. Esta mañana tengo clara seguridad, clara convicción que nuestro Padre Celestial tiene para vosotros respuestas, alternativas, soluciones, milagros, maravillas, en donde sale al encuentro de sus hijos con buenas noticias. Siempre en nuestro corazón, siempre en nuestra mente, debemos de tener presente esa palabra que el Señor envió a su profeta diciéndoles: mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Si algo quiere hacer nuestro Padre Dios con sus hijos, es coronarlos de favores. Caminemos con esa confianza, caminemos con esa seguridad de que el cielo siempre se activa a favor de los hijos de Dios para favorecerles. Pues esta mañana el Señor envía un consejo, una ministración de su palabra para vuestras vidas, y al ponerla por obra, al practicarla, pueda usted ver el fruto, pueda ver usted el resultado de la obediencia a las instrucciones de nuestro Dios. Antes de que termine esta transmisión, estaremos orando por vuestras peticiones, necesidades, conflictos, angustias, todas esas cosas que alteran el alma, que alteran el corazón y se convierten en una aflicción. Pero tenemos clara seguridad que cuando pedimos al Señor, cuando clamamos a nuestro Padre Dios, Él interviene, Él se hace presente con respuestas maravillosas. Entonces, tenga usted esa confianza de que esta mañana el Señor activa un milagro, una respuesta para vuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en esta hermosa mañana y vamos a considerar la palabra que el Señor Jesucristo habló allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23. El Señor dice lo siguiente: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Cuando uno revisa, cuando uno recibe esta palabra, qué importante es que como hijos de Dios, como creyentes, tengamos en nuestro corazón esa conciencia de abrir la puerta de nuestro corazón a la palabra de Dios, y al guardar la palabra, esa palabra comienza a generar un trabajo, una gestación de vida. Y cuando la persona ama esa palabra, la lleva a la práctica, entonces esa casa, ese cuerpo, porque ahora ese templo es nuestro cuerpo, ese cuerpo comienza a recibir los beneficios de la presencia divina. Desde luego el Señor estaba mirando de manera profética, de manera con el conocimiento previo de cómo estaba el templo de Jerusalén. Ese templo de Jerusalén, en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo,
ya no tenía el arca de la presencia, el arca del pacto. Ese templo ya no tenía las dos piedras divinas, el Urim y Tumim. Ese templo ya no tenía el milagro de la ascensión, de la fragancia del sacrificio que se condujera de manera recta hasta los cielos. Ese templo ya no tenía el espíritu de la profecía. Ese templo ya no tenía el milagro que sucedía en el Yom Kippur, la transformación de ese cordón de grana en color blanco, ya no tenían esas manifestaciones. El templo estaba contaminado con una serie de movimientos y negociaciones. Y vemos cómo el Señor está enviando este mensaje diciendo: la palabra que el Dios eterno ha enviado, no la llevaron a la práctica, no la guardaron. Anteriormente ya había sido destruido el primer templo, esa primer casa que construyó Salomón, con toda el diseño que Dios le había mostrado a David. Este segundo templo ya no tenía todos los elementos que el primer templo lo tuvo. Y vemos cómo el mensaje que el Señor le está diciendo a sus discípulos es muy importante entenderlo para nuestro tiempo presente. Porque en el quinto mes del calendario hebreo, en el día 9, usted ha de conocer cómo no es casualidad que en el mismo día, el día 9, el primer templo se vino abajo, fue destruido por Babilonia. El segundo templo fue destruido por el Imperio Romano en el año 70. Nos damos cuenta cómo el mensaje que el Señor otorga ahora a nosotros, debido a que ese espacio donde estaba el primero y segundo templo está invadido, no está libre para la construcción de un templo. Ahora la morada, ahora el templo somos nosotros, como personas. Nosotros somos la casa del Señor. Nuestro cuerpo es morada, es templo, es santuario. Pero debemos de aprender mucho de cómo es que esas construcciones tan extraordinarias fueron derribadas. Uno por Babilonia, el otro por Roma. Y ahí podríamos sacar una gran cantidad de explicaciones, pero el mensaje que el Señor nos da es: revisen mi palabra. Pregúntense si aman y guardan mi palabra. Pregúntense si ustedes aman la instrucción. Si ustedes aman lo que sostiene al universo, porque lo que sostiene el cosmos, el universo, es la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos el consejo, amamos la palabra, guardamos esa palabra en nuestra vida, entonces viene un resultado. Dice que el Padre ama, nuestro Dios ama al que guarda su palabra. Y entonces ese cuerpo, esa persona, esa congregación, ese matrimonio se convierte en morada.
de la presencia divina. Y esto es muy interesante, amado pueblo de Dios, que tengamos nuestra conciencia clara de que nosotros, como personas, somos un santuario, somos templo del Dios vivo. Bueno es entonces comprender que al estar en esta tierra, al vivir nuestra existencia en esta tierra, la vida de la persona pasará por diferentes movimientos, sacudimientos, adversidades. Tanto al hombre que ama y guarda la palabra de Dios, como a la persona que no guarda y no ama la palabra de Dios. Ambas personas pasarán por diferentes pruebas, adversidades, complicaciones, amenazas en esta tierra. Pero el Señor nos está diciendo, si tú amas, si tú guardas la palabra de Dios, entonces el Padre te ama y tu vida, tu cuerpo, tu persona se convierte en una morada de la presencia divina. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, 24 al 27, esta instrucción la da también nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica. Fíjate, es oír y poner en práctica la palabra. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y dice que hay otra persona, versículo 26 dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces vemos dos conductas, el hombre sabio, el hombre insensato. Vemos dos tipos de fundamentos. El hombre sabio tiene como fundamento la roca, el hombre insensato tiene como fundamento la arena. Desde ahí nos damos cuenta cómo hay dos tipos de conducción o de edificación o de cimentación en la vida de la persona. La diferencia lo marca en la persona que escucha la palabra y la practica. La otra persona escucha la palabra, o sea, las oye, pero no lo lleva a la práctica. Y ahí es donde se marca la diferencia en cuanto a qué resultado queremos tener en nuestra vida cotidiana. Porque ambas casas, ambas personas, tanto al sabio como al insensato, atraviesa por adversidades. Mire lo que dice el versículo 25 y versículo 27, son las mismas experiencias o complicaciones o adversidades que atraviesa el hombre. Dice que cayó fuerte lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa. Y lo mismo le sucede a la casa del sabio y a la casa del insensato. Fuertes lluvias, los torrentes, soplaron fuertes vientos, azotaron a aquella casa. Nos damos cuenta entonces cómo estas mismas pruebas, estos mismos problemas le vienen a uno y a otro. Pero, dice ahí, pero no se cayó la casa del sabio,
porque había sido fundada, cimentada sobre la roca. Y la casa del insensato, que puso su fundamento sobre la arena, al venir todas estas pruebas, dice que aquella casa cayó y grande fue su destrucción. Entonces, cuando vemos, amado pueblo de Dios, cómo el Señor nos deja una gran cantidad de ejemplos, lecciones, anécdotas, parábolas, para que entendamos la importancia de que la presencia divina esté con nosotros, haga morada en nuestra vida, sea un santuario en nuestra vida, para que la gloria de nuestro Dios se haga manifiesto. Cuando nosotros cuidamos esta forma de edificar nuestra vida, entonces todos nuestros esfuerzos no serán vanos, porque al estar el Señor dentro de nuestro corazón, la sabiduría, la gracia, el discernimiento, la paz, la gloria de Dios se hará presente en nuestra vida cotidiana. Una ocasión, el rey David en el Salmo 127, usted sabe que del Salmo 120 al 134, encontramos ahí en cada salmo un título que dice Cántico de ascenso gradual, el cántico de las elevaciones, el cántico de las ascensiones. En esta tierra estamos en donde la ley de la gravedad se hace presente y todo tiende a irse al suelo, tiende a irse para abajo, tiende la persona a encorvarse. La ley de la gravedad hace que todo caiga al piso. Pero en este salmo, que es un canto, es una elevación, es una plegaria, es una manifestación de ascensión, de elevación, nos hace ver cómo en el diseño divino está marcado que la casa, el hogar, el santuario, no tiene por qué venirse abajo. No tiene por qué ser grande la destrucción, siempre y cuando el Señor esté dentro de esa casa. Porque aquí lo dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y usted se dará cuenta que en nuestro tiempo presente, el materialismo, el querer tener más cosas materiales, el querer expandir los negocios, los proyectos, no es malo, pero siempre y cuando se cuide la presencia divina, hace que mucha gente se esfuerce en el plano material, pero en el plano espiritual hay un descuido. No se está cuidando la palabra o las instrucciones de nuestro Dios, y entonces como resultado vienen grandes destrucciones. Vemos cuerpos con una cantidad de enfermedad que están deteriorando, que están dañando el funcionamiento de ese cuerpo, porque ese cuerpo se desgastó, se fastidió, se trabajó de más en el plano de la materia, pero en el plano espiritual
hubo un gran descuido. Por eso el Señor dice, si yo no edifico tu vida, si tú no permites que la palabra edifique, fortalezca tu vida, todo lo que tú desarrolles será vano, no tendrá un respaldo sólido, no se concretarán las cosas de manera sólida. Necesitamos la presencia divina. Entonces vemos cómo el Señor es un Padre maravilloso que al ser humano le da la oportunidad de corregir, de arrepentirse, de convertirse, de poner un alto al desorden. Vemos cómo entra el Señor al santuario, entra el Señor a ese templo, a ese segundo templo, en donde ya habían por lo menos 5 faltantes. Entra el Señor a ese santuario, dando una nueva oportunidad para que los encargados, los sacerdotes, los maestros, los ancianos, los escribas, al ver que el Señor llegaba a ese templo, hubiera generado en ellos una dimensión de alegría, de regocijo, porque al no tener ya las manifestaciones sobrenaturales en ese templo y al llegar la presencia de un ser sobrenatural al entrar al templo, era para que todos hubiesen dicho, oh, bienvenido, hubiesen celebrado, se hubiesen alegrado, hubiesen hecho fiesta, porque ese templo estaba siendo visitado por la presencia divina. Ese templo estaba siendo visitado por el Rey de la Gloria. Y vemos que cuando llega el Señor a ese templo, comienza a echar fuera a los cambistas. Los animales que ocupaban para el sacrificio habían invadido toda esa zona y entonces comenzó a limpiar la casa. Comenzó a poner orden en esa casa. Y dijo, repitiendo unas palabras proféticas que muchos años atrás se habían declarado, dijo, mi casa, ahí estaba la instrucción para que todos los sabios de ese entonces hubiesen entendido, está repitiendo la palabra profética que muchos años antes se había declarado, mi casa será llamada casa de oración. Y el Señor Jesús dentro de ese templo dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Han quitado, han descuidado, se han robado, han ensuciado mi casa. Mi casa es una casa de oración. ¿Y qué es la oración? Esa gran virtud que tiene el hombre y la mujer para comunicarse y conectarse con su Creador. Esa escalera que vio el patriarca Jacob, dice que esa escalera tocaba la tierra y llegaba hasta los cielos y hasta arriba estaba la presencia del Dios Todopoderoso. Y vio cómo el movimiento de ese templo era que ángeles subían, ángeles bajaban. Era un movimiento espiritual, que es lo que representa la oración. Es lo que representa la comunión, la comunicación, la intervención divina en la tierra. Mi casa será llamada casa de oración.
los sabios hubiesen discernido y hubiesen dicho, dijo mi casa, entonces esta casa le corresponde a él. Esta casa le corresponde a la presencia divina. Pero ahora había habido una deformación, una invasión de ladrones, una invasión de descuido, de desorden. No había orden en esa casa. Pero lo que llama la atención, amados amigos y hermanos, es que nadie de los hombres encargados de la dirección, del cuidado de ese templo, nadie se atrevió a decirle al Señor, quédate con nosotros, no salgas de la casa, no salgas del santuario, no salgas de este lugar, te necesitamos. No, fíjese que no hubo tal revelación, ni tal súplica. Nadie le dijo, quédate con nosotros. Nadie comprendió que una segunda oportunidad para que ese templo fuera glorioso se hiciera presente el resplandor de la gloria de Dios. No lo entendieron así. No lo comprendieron. Y entonces dice Mateo capítulo 24 que ese templo pudo tener dentro de sus paredes la presencia divina. Pero dice la Escritura que al salir de ese templo, el Señor sale del templo, y así está registrado en Mateo 24. Dice que se encuentra con sus discípulos, con una declaración que los discípulos hacen y dicen, Señor, mira qué construcción tan hermosa. Mira cómo hay muchos detalles arquitectónicos. Y el Señor emite una palabra profética. Y esa palabra profética también viene a nuestro tiempo, viene a nuestros días, a traer una reflexión. Quiero parafrasear este mensaje como el Señor dice, yo entré al templo, yo entré a esta construcción tan hermosa, porque al entrar comenzó a ordenar, a limpiar. Dice, pero nadie, no hubo una voz que le dijera al Señor, quédate con nosotros, no podemos estar sin tu presencia. No hubo una voz que le dijera, te necesitamos, Señor. Queremos escuchar la palabra, la sabiduría, la gracia que viene del cielo. Nadie le dijo eso. Y entonces le dice a sus discípulos, yo entré, salgo y nadie me dijo que me quedara. Y entonces dice, esta casa tendrá un resultado en donde no quedará piedra sobre piedra. Amado pueblo de Dios, ahora el Señor nos permite a cada uno de nosotros ser un santuario, un templo, una casa. Tu cuerpo es un templo. Entonces debemos de hacer conciencia de que como templo, como cuerpo de Dios, no podemos nosotros intoxicar ese cuerpo con placeres mundanos que corrompen, que infectan, que dañan el santuario de Dios. Debemos de cuidar el templo del Espíritu de Dios. Cuando la persona descuida la presencia divina, cuando la persona descuida su disciplina espiritual de orar, leer la Biblia,
congregarse, servirle al Señor. Cuando la persona no cuida la presencia de Dios en su vida, vuelve a repetirse la declaración que dice el Señor: esa persona no quedará piedra sobre piedra, o sea, no permanecerá de pie. Esa persona se vendrá abajo. Esa persona tendrá un deterioro, tendrá caídas, tendrá debilidades, debilitamiento, y grande será su destrucción, porque no puso su casa sobre la roca. No guardó la palabra, no la llevó a la práctica. Entonces la persona, cuando se enfrenta a los fuertes vientos, la persona cuando se enfrenta a la fuerza del río, cuando la persona se enfrenta a esos azotes, la persona termina cayendo, derribándose. Amado pueblo de Dios, el Señor nos habla de una o de otra manera. Muchas formas habla. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un sueño, nos habla a través de la vida de nuestros hijos, nos habla a través de una visión, una profecía, nos habla de manera literal en alguna amonestación, en alguna reprensión. Y entonces lo que el Señor nos indica es: pon en orden tu casa. Cuando viene un mensaje del Señor y nos dice: ordena, quita, saca de tu cuerpo, de tu vida, prácticas que no son correctas. Le dijeron al rey Ezequías, el profeta llegó y le dio el mensaje, le dijo: pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. Inmediatamente vemos cómo el rey Ezequías se para frente a la pared y comienza a interceder, comienza a clamar al eterno Dios. Comienza a tener una conexión su vida con el Creador. Y vemos cómo la respuesta de nuestro Padre Dios se hace presente de una manera sobrenatural, porque el profeta Isaías ya se iba. Dice que iba en el patio de ese palacio, ya se iba. Y Dios le habla a su profeta y le dice: ve y dile al rey que le voy a otorgar 15 años más de vida. Mire cómo la oración, mire cómo la conexión, mire cómo una voz que salga de tu boca para conectarte con el Creador, se moviliza inmediatamente el cielo para quitar de tu entorno todas las desgracias, el ambiente de la muerte, el ambiente del caos, el ambiente de la soledad, el ambiente de la hambruna, la escasez, la miseria, la pobreza, el ambiente de los desconciertos, el ambiente de los azotes, son quitados a través de una oración, un clamor, una elevación de tu alma, una atención prestada al mensaje enviado. ¿Qué hubiera pasado si el profeta llega con el mensaje y le dice: pon en orden tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás? ¿Qué hubiera pasado si el rey hubiese dicho: otro mensaje más, otra palabra más? Oh, sí, cómo no. ¿Qué hubiera pasado si él no atiende la palabra? Pues la palabra
tiene un cumplimiento. La palabra tiene un respaldo. Pero vemos la sensibilidad que tuvo el rey Ezequías, que inmediatamente puso su rostro en la pared. ¿Qué representa eso? Comenzó a revisar los elementos de la edificación. Comenzó a revisar si la pared estaba a plomo. Comenzó a revisar qué acabados tenía la pared. ¿Qué materiales había utilizado para la edificación? Y en cierta manera, no había empleado elementos correctos, por eso clama a Dios y le pide misericordia, y vemos cómo la respuesta se hace presente. Cada vez que veamos en la pared, en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia, la pared nos habla de cómo estamos construyendo o qué cuidado estamos teniendo en ese blindaje o en esa muralla. Vemos al rey Belsasar como en la pared aparece una mano que le está diciendo, Mene, mene, tekel ufarsin. Tu reino ha sido puesto en una balanza. Tu proyecto ha sido puesto en una balanza. Tu negocio, tu ministerio, tu familia, lo que has querido desarrollar está puesto en una balanza. Y hay una contabilidad. Hay una contabilidad donde se nos analizan los recursos que se nos han enviado, el tiempo que se te ha otorgado, el respaldo que se ha empleado para que desarrolles tal proyecto. Y le dijeron a Belsasar, tu reino ha sido hallado falto, no has cumplido, no has dado la estatura, no has llevado a cabo las cosas como se te encomendaron. Dios ha puesto un fin a ese proyecto. Eso es triste, amados amigos y hermanos, cuando somos pasados a la balanza, cuando nuestra vida entra a supervisión. Por eso bueno es entender el mensaje que el Señor habló en el texto inicial que leímos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y creo que todos ustedes, creo que la mayoría, amamos a Dios. Hay que amar su palabra. Hay que leer su palabra y guardarla en nuestro corazón. Abundancia de palabra debe de haber en nuestro corazón. Pablo le dice a su hijo Timoteo, entre tanto llego, ocúpate de la lectura de la palabra. Porque en ella encontrarás la sabiduría, la gracia, la inteligencia, lo que a Dios le agrada, para que tu vida esté en una dimensión de madurez y no de infantilismo. Dice que cuando se guarda la palabra, el Padre lo ama. Y entonces esa persona se convierte en un santuario de la presencia divina. Dios nos libre de que nuestra vida se venga abajo. Dios nos libre de que en la muralla que tú estás construyendo, que es tu casa, que es tu persona, comiences a descuidar, haciendo agujeros para que entre los invasores y se lleven lo más valioso de ti, tu salud, tu fuerza, tu energía, tu conocimiento, lo que has logrado, lo que has edificado, el esfuerzo que has hecho, los recursos que Dios te ha dado, los dones, los talentos, el ministerio que Dios te ha dado, que no se lo roben los invasores, los ladrones. Y todo comienza con una operación de división. El Señor lo explicó
En Mateo 12:25 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Dios nos ayude, porque si algo promueve nuestro Padre Dios es la unidad, el caminar unidos. Ejad, una unidad compuesta. Ya no serán dos, sino serán un ejad, una sola carne. El apóstol Pablo dice, hay muchos miembros, hay muchas partes que conforman el cuerpo de Cristo en esta tierra, ¿sí? Pero tenemos que integrarnos, unirnos para el propósito de la gloria de su nombre. Entonces, el Señor dice, si ustedes le hacen un agujero a la muralla, a la pared, la serpiente los va a morder. La serpiente querrá dañar tu caminar. Pero tú tienes el poder para cortarle la cabeza, para dañar esa influencia de voces, argumentos, malos diagnósticos, de amenazas, de menosprecios, todo eso fuera en el nombre de Jesucristo. Esos diagnósticos que te dicen, ya no hay sanidad, ya está el caso perdido, ya no hay oportunidad, todo eso a nivel terreno lo dirán los expertos, pero en el plano celestial, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos vino a ingresar a una dimensión sobrenatural en donde la vida y la resurrección, fíjese, la vida y la resurrección están operando en nuestro tiempo presente. Aún aquello que está ya muerto, aún aquello que está por terminar, Dios le puede dar vida, porque Él es el Dios de la vida. Entonces, amado pueblo de Dios, cuidemos la presencia divina, cuidemos la presencia de nuestro Dios en nuestra persona. Quiero dejar en sus corazones, como a manera de ministración de lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo, en estos días. En el pueblo judío, recuerda los dos templos, cómo fueron derribados, y eso debe traer a nosotros una reflexión de cómo se puede venir abajo un templo, una persona, una vida, si no cuidamos, si no valoramos la palabra, si no valoramos la presencia divina. Usted sabe que en el idioma hebreo, para decir casa, es bet. La palabra casa en hebreo es bet. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, visitó 4 regiones que tenían el nombre de casa. Uno de ellos fue Betsaida, Betsaida. Otra casa, otra región llamada Betesda. Betesda. Otra región también con nombre de casa era Betania. Otra región llamada con nombre de casa es Betfagé. Y estas 4 ministraciones yo quiero dejárselas en sus corazones, porque esta palabra la ha enviado el Señor para que la ministración de su consejo tú puedas ver cómo su palabra, al recibirla, guardarla y llevarla a la práctica,
recibas el respaldo de esa palabra, materializando Dios esas promesas en vuestras vidas. Betsaida, nos damos cuenta cómo el Señor le dice a sus discípulos, vamos hacia Betsaida, súbanse a la barca, pasemos al otro lado. El Señor, estas 4 ministraciones quiero dejarlas en vuestras vidas. El Señor les dio una lección ahí a sus discípulos. Les dijo el Señor, van a atravesar este mar en su barca. Adelántense, remen, esfuércense. ¿Y sabe qué hizo mi Señor Jesús? Subió al monte a orar. Y nos damos cuenta cómo a la medianoche esa barca estaba siendo azotada por el fuerte oleaje, fuertes vientos, y dice que los discípulos estaban remando, pero no podían avanzar porque los vientos eran contrarios. Y vemos cómo aparece de una manera sobrenatural. Fíjese, mi Señor aparece en ese mar embravecido y les da una lección a sus discípulos de cómo en esta tierra puedes tú lograr objetivos remando, cansándote, nadando quizás, pero se puede lograr objetivos también teniendo conexión o comunión con el Padre. Fíjese, estos discípulos, esa distancia avanzada, mi Señor estaba orando con el Padre. Y llega y se iguala a donde estaban ellos. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven, porque quiero darte una lección, que en esta tierra se logran objetivos remando o teniendo comunión con Dios, creyendo a la palabra. Hoy el Señor te dice este mensaje. Tu esfuerzo, tu trabajo, tu disciplina laboral, tiene un resultado, claro. Pero en esta tierra vamos a encontrarnos con vientos contrarios, que no te permitirán avanzar, ciertamente. Pero cuando el hombre de Dios hace su esfuerzo y tiene comunión con el alto mando del cielo, nuestro Padre que está en su santo trono, entonces tu esfuerzo lo vas a desarrollar, claro que sí, pero tendrás la ayuda de la presencia divina. Entonces, esa atmósfera contraria, esos vientos contrarios que azotan e impiden avanzar, serán quitados de tu entorno porque la presencia divina se hace presente en tu avance y entonces llegarás a tu destino, concluirás con tu proyecto, los sueños se harán realidad porque estás respaldado por la presencia divina. Ese es el primer mensaje que Dios envía para tu vida esta mañana. Cuida la vida de oración y cree en la palabra, porque el Señor dijo, van a pasar y de que llega uno, llega. Cuando el Señor dice, vas a lograr, es porque Dios te va a respaldar. Pero también vemos el respaldo de la palabra cuando le dijeron a Pedro, ven. Pedro pudo caminar. Pedro pudo desarrollar esa vida sobrenatural, caminando sobre las aguas. Esta palabra la envía Dios para tu vida. Vas a ver cosas sobrenaturales, pero créele a la palabra y ten comunión con el Dios de la gloria. Aprendamos a tener una vida de oración, que en todo lo que desarrollemos, siempre pidámosle a Dios, interviene en esto, Señor.
Que tu presencia esté conmigo en esta negociación, que tu presencia esté conmigo en este viaje, que tu presencia esté conmigo en este trabajo. En todo, conéctese con Dios. Y aunque vengan vientos contrarios, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Segunda casa, Betesda. Dice que en ese lugar, cuando llega nuestro Señor Jesús, había un hombre que tenía 38 años de estar postrado, de estar enfermo. 38 años no son cualquier cantidad de años. Estaba ahí postrado. Y entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y sabe qué respondió ese hombre? No tengo a nadie. Comenzó a sacar una serie de argumentos y pretextos, una serie de quejas. Me han dejado solo, estoy aquí solo. El Señor le hizo una pregunta. Él le hubiese dicho, sí quiero ser sano. Hoy el Señor te hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Entonces tú abre la boca y di, sí quiero ser sano. Porque lo que declara tu boca se materializa. ¿Quieres ser próspero? Sí, quiero ser próspero. ¿Quieres tener armonía en tu matrimonio? Sí, quiero tener armonía. Pero ¿sabe qué hace el hombre y la mujer? Sacan sus argumentos. No, es que esta esposa, esta mujer que tengo, este hombre que tengo, es que mis hijos, una serie de quejas. Una serie de argumentos que saca el hombre de la boca y ensucia su atmósfera. El Señor no le está diciendo cuántos años llevas, pobrecito de ti. El Señor no anda conmiserándose de esa manera. No, el Señor trae la solución. Nuestro Padre Dios trae la respuesta. Pero Dios quiere que eduquemos nuestro lenguaje. Dios quiere que aprendamos a abrir bien la boca. Ensancha tu boca. Dios la llenará. Cuando nosotros le decimos, Señor, con tu ayuda sé que voy a salir adelante, con tu ayuda sé que yo voy a lograr este objetivo. Los malos informes ensucian nuestra atmósfera. Las malas noticias ensucian nuestro entorno. Entonces, la pregunta que el Señor te hace hoy, la segunda administración es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres más bendición? ¿Quieres recursos? ¿Quieres armonía en tu hogar? ¿Quieres una buena salud? ¿Quieres libertad financiera? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres gracia? De usted depende qué responde. Si decimos, sí, Señor, yo quiero eso. Quizás han pasado años que no he logrado, pero hoy el Señor te trae esta palabra. Segunda administración, aprende a responder correctamente y a materializar correctamente las promesas divinas. Tercer manifestación o tercer ministración. El Señor también llegó a Betania. Y a Betania, el Señor dio una lección a ese hombre que lo invitó. En Betania el Señor le dio una lección a Simón que lo había invitado. No le ofreció agua, no le dio beso, no correspondió con lo que merece el Creador. Pero una mujer vino con un frasco de alabastro de 300 denarios de costo. Ese perfume tenía un precio elevado, pero esa mujer vino y derramó esa fragancia sobre la cabeza y sobre los pies de mi Señor Jesús. La tercera lección, la tercera ministración que Dios nos enseña en esta mañana es: sé un hombre agradecido. Sea cualquiera la situación que estás viviendo, dale gracias al Creador. Dale gracias a las personas que han colaborado, contribuido para que tú tengas ciertas habilidades, conocimientos, capacidades, dones.
Sea agradecido. Dale gracias al Creador por todos los bienes recibidos. Aún los males también, porque eso forja nuestro carácter. Forjan nuestra alma, para que tu alma se haga un alma de hierro, como lo dice el Salmo 105. Démosle gracias a Dios, aún por las adversidades, porque de esa manera recibimos capacitaciones. Y ministración número 4, ved fagé. Ved fagé. Ahí estaba un pollino que representan las cosas materiales. Ahí estaba un pollino que representa todas las cosas externas. Jamor en hebreo es pollino o burrito. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús con ese pollino? Fíjate la lección que nos dice. Yo estoy por encima de las cosas materiales. Dice que el Señor se sentó encima de ese asno. ¿Qué lección te da el Señor en esta mañana? La vida del Hijo de Dios, la vida del hombre y la mujer de Dios, nunca fue diseñado para que el asno se monte encima de ti. No. El Señor te ha dado tal capacidad, tal habilidad, dones y talentos para que estés por encima, para que te montes sobre el asno y no que el asno se monte en ti. Y eso es lo que está pasando en estos días. Mucha gente lleva al asno arriba de su vida y por eso está encorvado con tantos problemas, porque solo están cargando el asno. Y el Señor nos dice, no, yo les he dado a ustedes ese respaldo para que estén sobre lo material y no que las cosas materiales estén aquí hundiendo vuestra vida. No, nosotros fuimos diseñados para darle la gloria a Dios. Yo dejo estas 4 ministraciones en vuestras vidas. Que sea Dios grabando este mensaje en vuestros corazones. No permitas que el asno te monte. No, las cosas materiales aquí se quedan. Tú debes de estar por encima de, porque tienes a un Padre que diseñó tu vida para que logres objetivos con su preciosa ayuda. Hagamos una oración. Padre bueno, te agradecemos porque en esta mañana nos has permitido compartir tu palabra. Ruego de manera especial tus hijos, tus hijas, tu pueblo, sean coronados de favores, la gracia, la luz, la bendición sea derramada, el amor de Dios sea derramado en sus vidas. La satisfacción, la armonía se hagan presentes en sus corazones. Guarda a tu pueblo que está pasando por un momento complicado, de angustia, de enfermedad, de aflicción, de amenazas. Guarda a tu pueblo. Genera, mi Dios, un blindaje, una protección sobrenatural en la vida de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, amado Dios, por darnos esta oportunidad de hablar tu palabra. Que tu pueblo deguste, disfrute su estancia en esta tierra, vinculado, unido a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengas un día extraordinario, no sin antes recordarte que nos apoyes compartiendo estos mensajes por Facebook y YouTube y que este mensaje pueda llegar a más corazones, a más almas. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.